Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento muy especial al Sexto Congreso Nacional de Sincretismo Artístico Habla el Arte y un afectuoso saludo al comité organizador, así como a todos los asistentes y escuchas en esta sesión. Les quiero presentar la ponencia titulada Metodología de la danza creativa aplicada en obras educativas, poética de la danza. Soy la doctora Tzimbailena Navarro Mosqueda y este es un trabajo en conjunto con el doctor Héctor Martínez Ruiz de la Universidad Autónoma de Querétaro. Quisiera empezar con esta cita de Rudolf von Laban, que creo que expresa tres aspectos importantes de esta investigación. La danza, en ese sentido, el movimiento manifestado a través del gesto, y la relación entre la actividad intelectual, el pensamiento y la expresión de las emociones, todo esto reunido en aspectos de manifestación educativa en este sincretismo artístico. El objetivo principal de esta investigación es visualizar la relación de la danza con la poesía de manera interdisciplinaria y sobre todo identificándola con un lenguaje poético, esperando con ello describir la manera en que la danza y la poesía se encuentran en un ejercicio de traducción de lenguajes, llevando a la danza en su hacer reflexivo a una valoración ontológica y un instrumento para la expresión de emociones en la generación de danzas creativas en espacios educativos. En referencia al marco teórico, tomamos lo que es la poética de la danza en esta búsqueda de sentido que se da, a través de la experiencia, siendo esta la experiencia primaria a partir del cuerpo y que se relaciona y se vincula con la experiencia de la vivencia del mundo. En ese sentido, este marco teórico comprende la fenomenología. Analogía y poética de la danza. Entendiendo el cuerpo como lugar del acontecimiento de sentido, relacionar el cuerpo con el mundo, con la experiencia visible y tangible, relacionar el mundo con la manifestación del cuerpo cuando danza, cuando éste se fusiona con el ritmo en el juego de tensión, relajación, dinámica, estática, alternan en el micro y macroespacio del propio acontecer de la expresión universal del movimiento en una experiencia viva. Para Mauss, todo gesto, técnica del cuerpo, es imitativo, incluso la danza, a la que coloco dentro de las técnicas espirituales del cuerpo, cuyos gestos se nutren de los gestos de técnicas de usos generales y se pueden poner múltiples ejemplos de ello en los orígenes del ballet clásico, que surge de las danzas campesinas y cuyos primeros movimientos eran más pantomímicos que dancísticos, como la escena de la cosecha en el ballet La Fille Malgardée, donde los campesinos imitan los movimientos del corte de trigo con la hoz. Sin embargo, otro autor de la calle Valverde en 2011 contrapone esa idea abogando por el gesto analógico. Tomando el mismo ejemplo, los campesinos del ballet no son ni parecen reales, ni realizan por lo tanto los movimientos técnicamente aprendidos, según Mauss, del corte de trigo. El gesto entonces es analógico, en el sentido primario de lo que está en lugar de otro. Autogestivo porque atraviesa un proceso de racionalización y de estilización. En este caso, la analogía es la imitación de sí mismo, donde el individuo utiliza su propia matriz de gestos y por lo tanto es autopoyético. En términos fenomenológicos, explicando la experiencia dancística, Fernández, 2009, propone poner atención en estas tres dimensiones de la descripción fenomenológica de lo real. Cito, la experiencia personal de lo que está siendo vivido, la dimensión cogniscente del cuerpo propio y la poética ficcional de la extrañeza. El sujeto que danza genera operaciones de sentido in situ y compone la trama de niveles sensoriales, atencionales y afectivos que otorgan valor epistémico a lo real. De acuerdo con la cita anterior, la experiencia personal de lo que se está viviendo tiene que ver con todo lo que contextualiza el danzar,
es decir, lo que rodea al cuerpo al movimiento de la práctica, los sonidos, las sensaciones, las personas. La danza no se da por sí sola, es el acompañamiento de todos los elementos que están cerca. Por otra parte, al hablar de dimensión cogniscente del propio cuerpo, se relaciona con la importancia que tiene que el que danza conozca y reconozca en todo a su propio cuerpo, cada parte de este que le permite moverse e interactuar con otros. Al conocer y al hacer consciente de su propio cuerpo, la interacción con este se intensifica y hace que los movimientos en la práctica sean más claros y precisos, de tal forma que la danza es pensada como una continuación de la vida, o incluso la vida misma bailando, como si se tratara de encontrar en gesto y movimiento un instante de verdad que ya se hacía obsoleto en la palabra o viceversa. De acuerdo también con la cita de Fernández, se hace énfasis en lo que llama poética ficcional de la extrañeza. La importancia de esta en la danza es evidente, aunque la danza no es literatura o narrativa escrita propiamente dicha. La danza, al igual que la poética o la literatura, comunica, transmite a través del movimiento. En este mismo sentido, el término ficcional no se refiere a transmitir una falsedad. Se puede entender que tanto en la literatura poética, según la cita, como en la danza, permiten ser interpretadas de forma distinta, permiten conocer una existencia diferente que surge en la literatura de las palabras, en la danza del movimiento. Eso genera este círculo en donde se va de la interpretación de un gesto cotidiano, una analogía, y se da valor entonces a un proceso creativo o a una poética. La danza es plurisémica y abre a la interpretación múltiples lecturas, desde el gesto construido a partir del gesto cotidiano por el ejecutante, pero perpetuado cada vez que es interpretado, reinterpretado y observado por el espectador, que es el lector final. El gesto cotidiano se vuelve poético al adquirir un sentido dancístico. El gesto dancístico, por analogía, nos devuelve la poesía de lo cotidiano. En cuanto a la metodología que hemos seguido, está basada en la metodología de Rudolf von Laban de danza educativa moderna, y en donde se plantean 4 momentos, lo que es el training, el estudio del movimiento, la composición y la decontracción. En el primer momento se da el acondicionamiento mental y físico hacia los movimientos y actitudes que deberá tomar el individuo. En el estudio del movimiento se constituye es el centro de la sesión, y en ella se reservará una parte importante del tiempo consagrado a la experimentación de temas específicos. En este caso que exploramos es el movimiento libre. La composición puede tratarse de secuencias cortas individuales o grupales y puede desarrollarse en forma coreográfica o en forma creativa o educativa. Para la decontracción, se basa en la observación de algunas de las composiciones realizadas por los alumnos o alumnas a fin de develar en ellos el espíritu crítico. En este último caso, lo que he implementado en esta metodología de danza creativa es la parte de la metaforización mediante el uso de la palabra, es decir, cómo volver a este círculo a través del movimiento creativo, aportando una analogía a una palabra, y a partir de ahí se da esta metaforización o poética. El caso o muestra donde se aplicó esta metodología es en la generación que actualmente cursa la maestría en creación educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un grupo conformado por 2 estudiantes de diversas disciplinas formativas y experiencias docentes. El perfil de esta maestría es para docentes de diferentes niveles educativos y diferentes disciplinas. Y cabe señalar que solamente una de las participantes de esta generación corresponde al perfil de la licenciatura en arte danzario, siendo bailarina ejecutante. Todos los demás son docentes que no tienen o habían tenido ningún acercamiento hacia la danza.
En este primer momento del training se dio el desarrollo de la conciencia corporal y para ello se han implementado las técnicas de bioenergética, antigimnasia, el método Feldenkrais y meditaciones guiadas tendientes al desarrollo de la conciencia corporal y la expresión corporal de los estudiantes, poniendo una especial atención al desarrollo de lo que fue la importancia del calentamiento para cualquier acercamiento del cuerpo, llámese desde o la propia danza o las técnicas corporales, pero con esta idea extensiva hacia los aspectos educativos, es decir, que a los maestros se les pidió sobre todo que desarrollaran calentamientos una vez que obtuvieron ellos la experiencia y la demostración de cómo llevarlo a cabo para sus propias materias, entendiendo este concepto del calentamiento como una disposición. Esta primera actividad que todo ser humano debe de considerar al disponernos a una actividad. Entonces el calentamiento no visto solamente como un training en este caso, sino como una actitud de disposición ante la vida y ante el enfrentarme al mundo, por lo tanto también a esta actividad educativa. En el segundo momento, lo que es el estudio del movimiento, se da la conformación de diversos temas que se eligen de manera libre o se proponen al grupo y se da la exploración de estos movimientos. En este caso, la exploración se hizo a través de una meditación guiada en movimiento, en donde los estudiantes, en este caso docentes, exploraron la conformación del propio cuerpo desde otros lugares posibles, es decir, la creación de un cuerpo ficticio que explorara diferentes posibilidades del movimiento en la conformación de la imagen de una alebrije. Entonces, al dar esta imagen, que es muy importante porque ahí entra la parte de la metáfora también, imaginas el tener un cuerpo que no es el cuerpo humano, el tener pico, una trompa, 6 patas, 2 panzas, se da esta imagen creativa del alebrije y viene una mayor exploración de posibilidades del movimiento. En este cuadro, justamente en la parte de la composición, ya se empieza lo que es el trabajo coreográfico colectivo, partiendo de lo que llamamos raíz del movimiento individual, a partir de la imaginación o la meditación a través del alebrije, se llega a una síntesis de un solo movimiento, que es lo que llamamos movimiento raíz, en un movimiento individual, y se da la simbolización a manera de metáfora. En este cuadro lo explica más claramente. El movimiento raíz, poniendo este ejemplo, sería basado en las categorías de la van, un movimiento liviano, continuo, indirecto, con ambos brazos en lateral, en donde el motor del movimiento se identifica dónde nace el movimiento, de dónde surge, que es los omóplatos y la espalda alta en este caso. Ahorita vamos a ver la imagen. Y la imagen alegórica que la alumna propone es un águila. La palabra madre que se le da a esa alegoría es la libertad, o la palabra analógica para la construcción poética. Entonces es este movimiento donde ella puede identificar a partir del movimiento de brazos un motor en la espalda alta y a partir de ahí construir esta simbolización a partir de una emoción, de cómo te estás sintiendo al realizar este movimiento. A partir de la construcción de estos movimientos individuales se da la composición de la coreografía. ¿Sí? Y al finalizar la exploración del movimiento en esta última parte de contracción, que es lo que proponemos justamente para hacer esta analogía con el lenguaje poético, se llegó a la composición de este texto poético creativo de los estudiantes. ¿Sí? Les leo este resultado. Fuimos guiados por una serpiente que nos muestra el camino, sanando al aullido del amor, dulzura y protección de la loba. Soy Nara nos protege. Aquí estamos soñando, sonando, creando. Como bichos danzando en el aire y como peces observando, sintiendo y aprendiendo de los demás seres. Sigilosas vamos caminando, ligero,
soltando desde el corazón como búhos nos marcamos en el tiempo, sabiendo que cada quien llegará al encuentro de su propio proceso. Volando descubrimos senderos nuevos, horizontes que nos muestran a dar sin pedir nada a cambio, a tener sin poseer, a amar sin atar, a dialogar para ser escuchadas, a reír con libertad. Entre aleteos entonamos un canto que nos resuena al ritmo de colibrí mantarraya. Soy mujer de la tierra, guiada por la luz. Nos apapachamos en amor colectivo, ese amor que es difícil de encontrar. Puede estar en la tierra, en el fuego, en el aire, en el agua. El amor es quien se encargará de unirlos. Al ritmo de un caballo nos acompañamos creando en comunidad, en hermandad para ser en libertad, unidos en la concentración que nos lleva nuestra imaginación. Esta enigmática especie fue la que nos encontró. Bueno, el texto es del grupo de estudiantes de maestría de creación educativa y a partir de ello es que se da la presentación de la obra poético-creativo-educativa en escenarios educativos que, bueno, ese está pendiente el resultado. Estamos en el proceso de creación de esa coreografía que se presentará en el mes de junio y ojalá les podamos por ahí después compartir alguna imagen de esta obra creada y de los resultados que finalmente creo que son positivos, han sido favorables en el quehacer expresado por los mismos docentes de cómo pueden replicar esto en los espacios educativos propios de las diferentes materias y observar el desarrollo de competencias transversales en los grupos, que es el objetivo de esta investigación y de esta metodología que lo que busca es justamente llegar a transmitirla hacia nuevas generaciones y que docentes a partir de esta sensibilización y esta conciencia puedan replicarla como una estrategia didáctica. Hasta aquí nuestra intervención. Les agradezco mucho su escucha y nuevamente les mando un muy cordial saludo y un abrazo. Muchas gracias.